Bien, ¿cómo siguen? Espero que estupendamente. Hoy vamos a abordar o iniciar a abordar esta pregunta de cómo llegar de la manera más eficiente de un punto a otro. Otra forma de decirlo es cuál es el camino más corto entre dos puntos en un espacio. La situación realmente, conjugando las cosas que hemos hecho hasta ahora, deben ser relativamente natural. Ya sabemos, por ejemplo, cómo medir distancias en cualquier espacio. Y sabemos que eso tiene que ver con el elemento de línea. Ahora estamos preguntando por trayectorias y sabemos que las trayectorias o las curvas en un espacio están parametrizadas por un parámetro y ese lo voy a escoger, digamos, como lambda. Entonces la idea va a ser, tengo una longitud, tengo dos puntos y tengo distintas trayectorias. De esas trayectorias voy a escoger la que tenga la distancia más pequeña. Si se dan cuenta, la discusión es prácticamente la misma que hacíamos con los sistemas discretos donde teníamos una acción y teníamos distintas trayectorias que les asociábamos a cada una un valor de acción y íbamos a escoger la que tuviera el mínimo. Así que la situación va a ser completamente análoga. O sea, vamos a aplicar un principio variacional a la longitud para encontrar la trayectoria de mínima longitud, que es prácticamente lo que se hace con el principio de Fermat y las trayectorias de la luz. Ahora, déjenme hacer una pequeña acotación y es el hecho que yo estoy escogiendo un parámetro para mi trayectoria. Ahora, la trayectoria es una cosa que debe ser independiente del parámetro. El parámetro es simplemente un número que yo estoy escogiendo para describir la trayectoria, pero la trayectoria es independiente de este parámetro. Esto se dice técnicamente como que la trayectoria tiene que ser, o la descripción tiene que ser invariante bajo reparametrizaciones. Ustedes pueden cambiar de parámetro y no debe afectar lo que están haciendo. Veamos esto un poquito más en detalle para el caso particular del espacio euclidio. En el espacio euclidio habíamos dicho que la longitud, el elemento de línea, estaba dado por esto. ¿Sí? Estoy suponiendo que estamos en dos dimensiones. Si yo escojo un parámetro, entonces yo puedo escribir ese elemento de longitud en términos del diferencial de ese parámetro y las variaciones de mis coordenadas con respecto a ese parámetro, de esta manera. ¿Ok? Si se dan cuenta, cuando yo incluyo este de lambda aquí adentro, voy a eliminar el de lambda dentro de los diferenciales y obtengo otra vez este señor. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de parámetro? No me gustó ese, quiero escoger un parámetro eta distinto. Entonces, en ese caso, voy a tener un eta que de todas maneras va a estar relacionado con el que yo ya estoy trabajando, ¿cierto? El lambda. Ahora voy a hacer un cambio de variable o un cambio de parámetro, donde ahora las variaciones con respecto a lambda las puedo escribir en términos de variaciones con respecto a eta, utilizando la regla de la cadena, ¿cierto? Y la variación de lambda, aquí le cambié el color, pero bueno, se puede escribir nuevamente en términos de las variaciones de eta. Si ustedes cogen esto, estas dos cosas, y las reemplazan acá, van a darse cuenta que este señor, que va a aparecer aquí adentro, se va a cancelar con este señor, que va a aparecer dentro de la raíz. De tal manera que vuelvo y obtengo una expresión en términos ahora de otro parámetro, ¿ok? Pero que me va a dar exactamente la misma longitud. ¿Ok? Aquí es algo importante que tal vez no voy a estresar o especificar o detallar mucho, y es que de todas maneras hay parámetros que son más convenientes que otros, ¿sí? Pero usualmente pues uno escoge un parámetro que aumente junto con la longitud. ¿Listo? Entonces eso usualmente se conoce como el parámetro afín. Entonces, dicho esto, podemos entonces ahora sí abordar la pregunta que queríamos. Entonces veámoslo para el caso particular del espacio euclidio, donde nosotros ya sabemos cuál es el camino más corto entre dos puntos, la recta. Entonces vamos a hacer como un proceso intrincado para descubrirlo de nuevo. Déjenme hacerlo de varias maneras. El primero es, imaginémonos que como parámetro yo escojo precisamente la coordenada x. Acabo de decir que puedo coger cualquier parámetro y voy a coger precisamente la coordenada x. Ahora,
Ya que tengo el espacio euclidio, también sé que yo puedo escoger la base que yo quiera. Imaginémonos que yo escogí x como parámetro. Fíjense, aquí simplemente es factorizar x de acá, el de x, y obtengo este señor así. Ahora, como acabo de decir, yo puedo escoger la base que yo quiera y puedo escoger precisamente el x como apuntando en la dirección de la recta. Ahora, no tengo que hacer mucho esfuerzo para darme cuenta que este señor se va a minimizar cuando la raíz se minimice. ¿Y eso cuando se logra? Cuando este señor de acá de 0. O sea, cuando la variación de y con respecto a x sea 0 o que y sea constante, equivalente. ¿Cierto? Que es precisamente la recta. ¿Cierto? Entonces estamos encontrando que efectivamente minimizar esa longitud me va a dar la expresión o la ecuación de la recta. Un poco digamos, intuitivo, pero no hemos utilizado lo que hemos construido hasta ahorita, que es lo que nos va a permitir más adelante construir lo que se conoce como geodésicas. Entonces déjenme hacerlo utilizando lo que acabamos de ver o lo que acabamos de repasar sobre el principio variacional. Entonces, en general yo tengo un parámetro, ¿ok? Y aquí adentro tengo mi elemento de línea parametrizado. ¿Listo? Como había descrito acá. Entonces las primas son derivadas con respecto a lambda. Y ahora déjenme escribir esto que está acá como una función de x, y y las derivadas de x y y con respecto al parámetro. Lo he escrito como esa L rara, pero no quiero que lo piensen como la densidad lagrangiana. Simplemente es para que se den cuenta que va a cumplir la misma función, pero no es una densidad lagrangiana. ¿Okay? Esto sería como una densidad de longitud por unidad de longitud o por unidad de lambda. El hecho es que al escribir de esa manera ya vemos que ese L caligráfico va a jugar en la misma función. Y el proceso de minimizar va a reducirse a unas ecuaciones de Euler-Lagrange para este señor. Minimizar L va a reducirse a unas ecuaciones de Euler-Lagrange para este señor. Equivalente a cuando minimizamos la acción, resulta en unas ecuaciones de Euler-Lagrange para el lagrangiano. Entonces aquí tengo lo mismo. Y yo escribo las ecuaciones de Euler-Lagrange. No tengo que repetir el proceso porque es idéntico, ¿cierto? Donde tenía el tiempo, ahora tengo lambda, y donde tenía el lagrangiano, ahora tengo este L caligráfico, ¿ok? Y simplemente reescribo las ecuaciones que ya cogíamos, ya obteníamos allá. Ahora tengo varias variables, simplemente tengo x y y, o sea, tengo dos ecuaciones acá. Las dos ecuaciones de Euler-Lagrange para este sistema son esta que está acá y esta que está allá. En nuestro caso se va a simplificar porque nuestro elemento de línea, esto que está acá, no depende de x y y explícitamente. O sea, estos dos términos no van a aparecer. Y solamente me restan estos dos. ¿Qué es lo que estoy escribiendo aquí explícitamente? ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que estoy es derivando con respecto a x', esta expresión. Y aquí adentro del paréntesis, estoy derivando con respecto a y', el L caligráfico. Y no necesitamos solucionar la ecuación como tal. Si se dan cuenta, esas dos ecuaciones se solucionan automáticamente si x' y y' son constantes. Si resultan que esas dos señoras son constantes, entonces tenemos la solución al problema. El problema es el problema es minimizar este. Entonces, si estos dos señores son constantes, este se minimiza. Pero, ¿qué trayectoria satisface que x' y y' sean constantes? La recta. Entonces volvemos y la descubrimos. Bien. Entonces aquí, fíjense, estoy haciendo como un montón de aparataje para descubrir algo que es trivial. ¿Sí? Es como una máquina de Rube-Goldberg. Ahora, voy a hacer una pequeña sugerencia o una pequeña utilización del hecho que yo pueda reparametrizar. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cuando describíamos las curvas, que escoger como parámetro la longitud en sí era conveniente. ¿Qué pasa si escojo el parámetro como parámetro la longitud? Entonces, si yo cojo el parámetro como la longitud,
esto sucede, ¿cierto? Eso es cierto. Sí, la longitud. Escojo como parámetro la longitud. Este señor va a dar 1, de tal manera que la longitud como tal sea la integral de dl. ¿De acuerdo? Entonces, con este parámetro particular, L es 1. Ahora, hay que tener cuidado con este principio variacional, porque a veces causa confusiones. Si yo quiero aplicar el principio variacional y L es 1, entonces no voy a poder minimizar. Pareciera que yo no pudiera minimizar porque voy a partir de algo que es 1. Entonces, cuando yo aplico el principio variacional, me olvido de esto y solamente lo voy a utilizar cuando ya tenga las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Entonces, voy a utilizar a L como parámetro, pero no voy a utilizar que L sea 1 acá, sino hasta cuando ya haya utilizado o cuando ya tengan las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Esto qué dice? ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí L es distinto de 1, pero aquí voy a tomar a L igual a 1. Y fíjense dónde está L. L está precisamente aquí en la raíz. Entonces, cuando llego a las ecuaciones de movimiento, tomo a L igual a 1 y estas ecuaciones se reducen a estas dos que están acá. ¿De acuerdo? Ese truco lo vamos a utilizar recurrentemente cuando hallemos las geodésicas. ¿Ok? ¿Y qué estamos encontrando? Fíjense las ecuaciones que estamos encontrando para X y Y, que son las ecuaciones de la recta. Veámoslo para un sistema de coordenadas distinto. ¿Qué pasa si tomamos las coordenadas polares? Ya sabemos cómo es el elemento de línea del plano en coordenadas polares y la vamos a parametrizar con un lambda cualquiera. Identificamos entonces a nuestro L. De tal manera que entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange, que siguen las mismas reglas que hacíamos anteriormente, ahora que son completamente generales, toman esta forma. ¿Qué es lo distinto que teníamos antes? Ahora tenemos que nuestro elemento de línea depende de la coordenada y no de las derivadas, ¿cierto? El L, si se dan cuenta que hay un R punto, aquí hay un θ punto y aquí hay un R. Entonces tenemos algo nuevo que es que L depende de la coordenada R. De tal manera que aparece este término de acá. Ahora yo he cambiado un poco la notación hace un segundo donde decíamos que la derivada la denotábamos por un prima, aquí la estoy denotando por el punto, ¿ok? De resto pues es lo mismo, entonces ahora lo que tengo es este término extra que no aparecía allá y tengo derivadas, ¿listo? ¿Qué hacíamos anteriormente? Entonces veíamos que era conveniente utilizar el parámetro L o longitud para la curva, de tal manera que entonces el L mismo era igual a 1, ¿cierto? Entonces tengo una primera ecuación diferencial que la voy a llamar carita feliz, pero utilizando el L igual a 1 en nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces tengo dos ecuaciones diferenciales extra. ¿Qué noto? Estoy notando que tengo dos variables, R y θ, mientras que tengo tres ecuaciones. Bien, esto va a suceder siempre. Siempre vamos a encontrar esta situación donde voy a tener más ecuaciones que variables. No ocurre nada. La situación va a ser que puedo escoger cualquiera de esas dos y solucionar a favor de las variables que tengo. ¿Listo? Entonces, para este caso voy a escoger estas dos. En particular, la última, que se puede escribir así o bien así, es un análogo a una conservación de momento angular, ¿cierto? Si tomo a θ punto como una frecuencia angular. Entonces, esta última ecuación es análoga y lo que tengo simplemente es que me está diciendo que esa cantidad tiene que ser una constante. Ahora, si utilizo eso en esta ecuación, entonces esa ecuación se reduce a lo siguiente, que ahora es una ecuación diferencial para R solamente, ¿cierto? Y se puede solucionar relativamente sencillo. ¿De acuerdo? Bien, ahora utilizando esa solución que acabé de encontrar para R, puedo tener una expresión de vuelta acá para θ punto, que también se puede solucionar. ¿Listo? Entonces aquí lo que veo es una derivada de las tangentes y se puede solucionar. ¿Cuál es el punto?
Estamos solucionando, acuérdense que toda la idea es solucionar el recorrido con distancia mínima. Y en el plano, el recorrido con distancia mínima o geodésica es la recta. Entonces, estas dos ecuaciones, esta y esta, precisamente me van a describir una recta en el plano. Escrita de una manera un poco elegante, pero es efectivamente una recta. Y eso se puede entender de esta gráfica. Entonces, el θ0 y el A van a ser el ángulo y la distancia de la recta al origen más corto. ¿Listo? Entonces, la distancia más corta de la recta al origen. Y el θ0 sería el ángulo precisamente que forma el radio vector cuando estoy ahí. ¿Ok? Entonces, cuando estoy ahí, efectivamente R vale A. ¿Ok? Y L voy a tomar, o sea, aquí estoy tomando estas constantes particulares, de tal manera que L entonces lo voy a medir desde ese punto. ¿Sí? Entonces, cuando tomo esas constantes, esta y esta igual a 0, estoy midiendo el L precisamente desde acá. ¿Ok? Y entonces ahí se ve claramente que este señor va a ser la hipotenusa de este cuadrado que está acá, de tal manera que R cuadrado va a ser A cuadrado más L cuadrado, que es precisamente la ecuación que tengo acá, ¿cierto? En todo caso, estamos viendo que efectivamente nuestro procedimiento variacional me permite encontrar la recta. O sea, hemos hecho un montón de vueltas para encontrar algo que tenemos bien conocido. ¿Qué pasaría con un espacio un poco raro? Bien, eso lo veremos en una próxima oportunidad. Nos vemos.